Hey, qué pedo, mi bonita preciosa, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal El Dude y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar pues de fútbol mexicano, vamos a hablar de la actualidad del fútbol mexicano, más que nada es de por qué el fútbol mexicano está estancado. La verdad es que estamos estancados actualmente y esto es una consecuencia que venimos arrastrando desde hace más de 60 años, ¿no? Desde la creación del fútbol en 1917, aproximadamente 120 años de tradición en el fútbol mexicano. Y vamos a analizar el principio, a medias y el proceso que nos llevó ahorita a estar estancados. Porque es una realidad, el fútbol mexicano tiene muchísimo tiempo que está así y no creo que haya una salida próxima. Así que quédate, dale like y empecemos. El principio del fútbol mexicano llega a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Llega principalmente por la gente migrante que viene desde Inglaterra, los británicos, los franceses, los españoles y algunos que otro uruguayo y argentino. Vienen principalmente por el trabajo que hay en México y por la industria de la minería que está en su máximo apogeo y en su máximo auge en ese momento, en esa década. Y dicen, bueno, pues vamos a buscar una actividad física que podamos hacer para poder recrearnos, para poder salir de la rutina del trabajo. Y entonces pues encontraron el cricket para empezar y encontraron el fútbol. Se dieron cuenta que todos son más acordes al fútbol y más adeptos y que conectaban más, ya que el fútbol pues ya empezaba en Inglaterra y en Gran Bretaña, que fue donde empezó realmente. Así que así empieza de una forma a lo mejor de hobby, a lo mejor de entretenimiento, y nos encontramos con 5 primeros equipos, 5 primeros fundadores de la Liga Mexicana: el Club Reforma Athletic, el Club Athletic Club, el Club México Club, el Club British Club y el Club Cricket, que realmente fueron los principales fundadores, y los primeros ganadores fue el Reforma y el Athletic. A esto se le sumó una serie de formatos distintos, eran alrededor de 5 equipos, aumentó a 8 y terminó aumentando a 10 posteriormente. Así que eran formato de enfrentamiento todos contra todos y el que sumara más puntos es el ganador. A esto se le suma la llegada de un belga, una persona bien verga, digo, no se crean, una persona de Bélgica al fútbol mexicano, Edgar Everard. Esta persona llega a fundar el Club Chivas Rayadas de Guadalajara. Entonces Guadalajara fue el primer equipo realmente grande en México, y posteriormente a los meses se le sumó el Club América, el club que conocemos hoy pues como las Águilas, ¿no? Las Águilas del América. Principalmente, como te decía, no había ningún interés comercial, ni político, ni mucho menos económico en este deporte. Era más que nada como para intentar profesionalizar un formato pues ya existente en Inglaterra, que querían intentar replicarlo. Posterior a esto, en 1927, fue cuando el fútbol mexicano ya empezó a tomar forma. Ya tenía alrededor de 12 clubes, 13 clubes, y empezó un formato más competitivo, en el cual también a la misma sincronía comenzó la Copa del Mundo. Comenzaron las primeras competencias internacionales a nivel mundial, y a México esto le interesó, así que decidieron crear la Federación Mexicana de Fútbol como la conocemos hoy en día. Fue hasta 1950 que Azcárraga mismo se empezó a interesar pues por los medios audiovisuales. Realmente fue cuando empezó a interesarse por esto, teniendo una casa productora muy pequeña, del cual empezaron a hacer sus propias creaciones, ¿no? Sus propias obras. Posteriormente, como te decía, en 1950 fue cuando realmente se interesaron por el fútbol y deciden comprar el Club América, pues que ya estaba establecido. Esta compra, la verdad, fue bastante cara para la época que era, y realmente fue un antes y un después en la comercialización del fútbol pues en México. Bueno, pues fue hasta 1980 que realmente la América y Televisa a la par tenían una influencia muy cabrón en el país. Y realmente cuando eras un equipo modesto y te enfrentabas a la América, sabías que ibas a perder, que te iban a robar y que ibas a salir hasta multado. ¿Por qué? No sabemos ni por qué. Y esta es una de las décadas más manchadas a lo largo del fútbol mexicano, la década de los 80. En esta década hubo bastante polémica a lo largo del fútbol mexicano y que engloban a la América. Recordemos que antes del Mundial de México 86 hubo un torneo amistoso, ¿no? Así llamémoslo, un torneo amistoso llamado Pro de 85, que pues era más que nada de pretemporada, donde había varios seleccionados nacionales tanto de Pumas, de América, de Chivas, y fue un torneo pues más que nada como de calentamiento, por así decirlo, y para entretener un poco antes del Mundial. Este torneo fue bastante disputado y hubo una final entre Pumas y entre América. Esta final Pumas ganó un partido, América ganó otro, y por marcador global tengo entendido que ganó Pumas. Entonces el América empezó a sacar trampas, empezaron a decir que no fue ganado correctamente, que no hubo conductas deportivas sanas en ese momento. Y la federación que decidió, bueno, vamos a optar por un tercer partido.
un tercer partido definitivo y en la cancha del América. Entonces ahí es como cuando dices, puta madre, o sea, ya empezamos con este tipo de cosas. O sea, y tú dices, bueno, que se juegue el tercer partido, no hay pedo, y lo gana el América. Todavía después de un tiempo el América decide que ese torneo amistoso, deciden que cuenta como una liga. Deciden que ese torneo cuenta como una liga ganada. Entonces es como de, o sea, tienes un torneo amistoso, pierdes la final, obligas al equipo rival a que la repita contra ti y todavía dices que es un pinche título oficial. Algo anda mal. Yo la neta digo que, pues que la neta no es tener madre, eso es todo lo contrario, ¿no? Y aquí nos preguntamos, ¿realmente el América es un equipo normal? La verdad no, tienen mucha influencia. Fue una década muy manchada a nivel liga, ¿no? A nivel liga por los escándalos del América que ya mencionaba. Pero ¿cómo le fue a la selección en esta década? Pues realmente fue una generación brillante la de los 80s, fue una generación realmente de jugadores increíble comandada por Hugo Sánchez, posteriormente hubo jugadores como García Aspe, como Manuel Negrete, como García Bernal, como Benjamín Galindo, hubo jugadores también del estilo de Luis García. Realmente fue una generación de jugadores increíble y muy brillante, y yo me pregunto cómo no se pudo llegar a un nivel más alto, ¿no? ¿Cómo con esta generación de jugadores no pudimos llegar? Pues sí, llegamos a cuartos de final en nuestro mundial en el 86, pero ¿cómo no llegamos a disputar grandes instancias en la Copa del 1990? Pues bueno, pasó algo la verdad muy oscuro, una mamada realmente aterradora. Entonces este episodio es el episodio de los más oscuros, descarados y notorios de la historia del fútbol mexicano. El episodio de los cachirules. Este episodio consta en un partido clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de 1988, en el cual enfrenta a México y Guatemala. Y a la Federación Mexicana, sobre todo a Televisa, le surgía un éxito deportivo de la selección ya, porque la selección es una entidad que necesita y requiere resultados inmediatos. No tanto en lo deportivo, sino en lo comercial. Realmente les interesaba generar, más que nada para vender los derechos de transmisión un poco más caro al exterior, y para comercializar más este negocio, no deporte, este negocio e industria que llamamos el fútbol mexicano. Entonces este episodio, con la necesidad escárrega, con la necesidad de la federación de tener un logro deportivo, de hacer orgullosa a la nación únicamente para vender entradas y para vender camisetas, pues bueno, se juega un partido entre México y Guatemala empieza a notar cosas extrañas, ¿no? Empieza a notar que la gente que estaba en la selección mexicana pues no se veían de 20 años, no se veían de 23, que se empezaban a ver de 30, empezabas a ver a güeyes pelones, con barba, a güeyes ya hasta gorditos. No sé qué está pasando, pero no tienen la edad reglamentaria. Se abre una carpeta de investigación y se dictamina que México usó cachirules, que México usó gente que sobrepasaba la edad reglamentaria para competir y para sacar una ventaja deportiva. Entonces fue un episodio muy oscuro y la FIFA pues interviene obviamente y deciden vetar a México del Mundial de 1990. El Mundial de Italia 1990, el Mundial que a lo mejor nos pudo hacer la diferencia, a lo mejor pudo ser un mundial histórico para la selección, y realmente nos perdimos de una generación increíble. ¿Por qué? Pues por la ambición de Televisa, por el hambre de querer conseguir éxitos inmediatos y por el hambre de querer comercializar más aún este negocio. Y esta chingadera, esta estupidez nos hizo perdernos una generación brillante y un mundial pues que no sabemos qué pudo haber pasado, ¿no? A lo mejor bien pudo ser un fracaso, a lo mejor bien pudo ser el mejor mundial en la historia de México. Entonces empiezan a reunirse los de la federación y los clubes afiliados y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para que la selección dé un brinco y dé un cambio generacional? Pensando más que nada en el 2000, ¿no? Pensando más que nada en la generación del 2000 y también en la del 94, querían consolidar la generación actual, reforzarla un poco de más jóvenes e intentar hacer un mundial histórico en el país vecino 1994, Estados Unidos. Entonces empiezan a fomentar el desarrollo en las canteras, que por sí estaban muy bien hechas las cosas en ese entonces, con los Pumas, con las Chivas, y empiezan a invertirle un poquito más a las canteras, ya con la ya con la urgencia de tener éxitos deportivos inmediatos, porque la selección mexicana estaba en números rojos en ese entonces. Una, porque pues en CONCACAF pues obviamente no había la retribución económica que hoy en día hay, y en CONMEBOL pues somos un invitado más, el cual simplemente jugaba por estar ahí, que por cierto nos chingábamos bien recio a los argentinos y a los brasileños. Pero bueno, esa es otra historia de por qué nos salimos, que más adelante la voy a contar. Entonces empiezan a invertir, el Atlas, sobre todo Chivas, Atlas y Pumas son los clubes que empiezan a fomentar, y bueno, de ahí conocemos gente increíble que salió como Rafa Márquez, Osvaldo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco,
Jorge Campos, o sea, realmente fue una generación brillante, sobre todo por la inversión en talento que hubo en ese momento. Entonces llega este mundial y como siempre llegamos cambiando de entrenador una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque la federación necesita resultados inmediatos y si un cabrón no lo consigue en meses o en un año, obviamente pues lo van a correr, ¿no? Porque se necesita inmediatamente ganar. Entonces llega un compadrito de Azcárraga, Miguel Mejía Barón, y pues empiezan a dirigir el proceso, 1993, que por cierto, esa generación realmente estuvo muy cabrona porque llegaron a una final de Copa América, se perdió contra Argentina, pues ya con gente como Jorge Campos ya consolidados. O sea, estoy hablando de una de las generaciones más importantes de la historia del fútbol mexicano, esta de los 90s. Llega al Mundial en el 94 y pues realmente se pasó de noche. Se perdió en octavos de final contra Bulgaria. Una vez más caemos en octavos. Y bueno, se repite lo de siempre. México recibe un premio increíblemente jugoso por participar en el Mundial, por llegar a octavos. Y ahí es donde la gente empieza a decir, la gente de la federación, ok, es negocio llegar a octavos. O sea, la neta es un pinche negociazo estar siempre en octavos. ¿Por qué? Pues porque te pagan una lana bastante importante. Y sobre todo porque no es tan exigente deportivamente hablando, a lo mejor, si te tocan grupos accesibles. Y México siempre da un gran espectáculo en fase de grupos y en partidos octavos también da un gran partido. Así que yo creo y pienso, no estoy seguro ni señalando a nadie, pero es una forma de negocio bastante rentable. Vas al Mundial, haces un proceso mediocre, haces una Copa América mediocre, vas y lo único que tienes que hacer es jugar 3 partidos bien para poder estar en octavos y ahí olvidarte pues de lo deportivo, ¿no? Simplemente estar ahí. Llegamos a este Mundial que realmente fue uno de los éxitos deportivos, no en la instancia que llegamos, sino en el funcionamiento y en el gusto que le dio la afición pues de México, ¿no? Ya con un proyecto consolidado de fuerzas básicas previo desde los inicios de los 90, finales de los 80, ya con una dirección encaminada de esta federación, pues llegamos a este Mundial de Francia, ¿no? A los jugadores ya mencionados se le une Osvaldo Sánchez, se le une Cuauhtémoc Blanco, se le une Luis Hernández, o sea, se le une gente realmente muy increíble y muy talentosa. Esta generación es considerada una de las mejores generaciones de México en cuanto a calidad futbolística. Tenemos partidos destacables contra Holanda, partidos destacables en fase de grupos que se ganan contra Noruega. Realmente es una instancia que nos hizo soñar a muchos mexicanos. Entonces llegamos a octavos de final contra Alemania. Este partido realmente era impensable ganarlo hace una década. Realmente era impensado intentar competirle a Alemania de tú a tú, sobre todo porque Alemania siempre gana en el fútbol, ¿no? Como dice una frase muy popular, no recuerdo quién la dice, pero dice, en la guerra y en el fútbol, Alemania siempre gana. Ese partido realmente es un arte visual de ver, la verdad. Es algo que puedes disfrutar porque es un partido muy emocionante. Hay emociones bastante interesantes, una gran actuación de Cuauhtémoc Blanco, una gran actuación de Jorge Campos y hay un momento muy puntual. Pase al balón a Luis Hernández solo frente al arco, realmente con el portero vencido y se la tira al portero en las manos. Ese partido pudo ganarlo México, ese partido pudo ganarlo México y realmente por una falla totalmente humana, México acaba siendo eliminado en los octavos de final. Que ojo, fue uno de los mundiales en los que más se compitió y la gente en ese momento tenía el fútbol mexicano en un listón bastante alto. Gente de CONMEBOL, CONCACAF y la misma federación creíamos que teníamos un nivel bastante alto a nivel mundial. Y bueno, esta fue la década de los 90, empezamos los 2000. Vamos a mencionar rápidamente los acontecimientos más importantes. América es campeón contra Necaxa, otra vez manchado por el arbitraje. Otra vez con faltas inexistentes y otra vez con la balanza totalmente inclinada hacia un lado, ¿no? Empezamos también el proceso de los 90, de los 80s y de los 2000s a nivel de fuerzas básicas. La verdad fue muy impresionante. Como te comentaba, salió Rafa Márquez, salió Andrés Guardado, salió Chicharito Hernández, salió una generación de jugadores bastante destacada y pues nos llevó a niveles competitivos muy altos, ¿no? Tercer lugar en Copa América 2007, en el Mundial de Alemania se le compitió a Argentina también en octavos de tú a tú. Un Sudáfrica 2010 un poco gris, que ahí empezamos la debacle. Ahí realmente empezamos la debacle y ahí vamos a comenzar a hablar de esto. En la década de 2010, México ya se sentía un país realmente competitivo a nivel mundial.
México se empezó a confiar, empezó a caerse en sus laureles y empezamos a creer y a tomar un papel que no nos correspondía. Sabíamos que éramos una selección que siempre estaba en octavos de final, que siempre competía, que siempre lo daba todo. Y empezaron a confiarse los de la federación, empezaron a, no sé si a caer en su soberbia y egocentrismo, a decir que ya no deben ocupar más inversión en juveniles. Y todo esto llegó sobre todo con el campeonato mundial que se ganó en 2011 a nivel sub-17 y con la medalla olímpica que se ganó en 2012. Cuando ganamos la medalla olímpica en 2012, la federación creía que México era una potencia top 5 a nivel mundial. Cuando la realidad es que no teníamos los jugadores necesarios como para llegar a ese nivel. A lo mejor sí fue una estrategia muy bien encauzada y una dirección técnica increíble la de estos Juegos Olímpicos, pero más que una realidad es una distopía. Más que algo totalmente pues cuantificable, es una cosa que solo pasa una vez en la vida. Y nos pasó, ganamos la medalla olímpica y no solo a cualquier equipo, le ganamos al Brasil de Marcelo, de Hulk y de Neymar. Así que obviamente había motivos por el cual México se sentía top 5 a nivel mundial, pero la realidad es todo lo contrario. 3, 2, 1. De esa selección a nivel sub-23 que ganan los Juegos Olímpicos, únicamente 3 llegaron a tener trascendencia internacional. Raúl Jiménez, que en esa selección ni siquiera era titular, el titular era Oribe Peralta que te menciono que fue un refuerzo, y el otro medianamente importante fue Héctor Herrera, que tuvo una carrera brillante en el Porto, en el Pachuca, en el Atlético de Madrid jugó un ratito. Realmente 3 jugadores de 23 fueron los que tuvieron una carrera decente. ¿Qué pasó con los otros 20? Pues bueno, tuvieron una carrera normalita, Irán Mier, Darwin Chávez, Jesús Corona, el Chatón Enríquez, pues que ni siquiera fue relevante, ¿no? Que llegó a desaparecer del fútbol de la primera división hace poquito, que llegó a desaparecer de la vida, se crean, que llegó a desaparecer pues de primera división, por ahí del 2016, realmente fue un jugador que se estancó bastante rápido. Entonces, más que un éxito, sí fue un éxito deportivo, pero a la vez nos engañó y nos hizo creer que teníamos un lugar muy importante cuando no era cierto, cuando no es así, ¿no? Entonces esta década del 2010, después de este éxito de los Juegos Olímpicos, pues empiezan a confiar y dejan de invertir en fuerzas básicas, ¿no? Dejan de producir jugadores, dejan de echarle más ganas a esto, a los torneos juveniles, ya no volvemos a tener éxito a nivel juvenil. Tuvimos la peor actuación en una Copa América, nos goleó Chile 7-0. Con una generación que se supone que es la generación dorada. Entonces, súmale esto a los fracasos deportivos que tenemos y sobre todo a un presidente corrupto como Decio de María, que llega a la federación y que decide todavía sobreponer más sus intereses personales, sus intereses del compadreo que tenía con Azcárraga y los intereses políticos promovidos por el PRI. Porque el PRI está en esto, o sea, la realidad es que el PRI también está metido en esto, en el fútbol. Entonces, pues la verdad Decio de María y toda la gente que lo rodeaba empieza principalmente a lucrar más con el fútbol mexicano. Todavía anexan un poco más de lo que ya estaba la relación con Televisa y con CONCACAF y deciden por olvidar al fútbol de Conmebol. Empiezan a poner excusas, ¿no? Empiezan a poner pretextos y excusas pendejas y baratas de que el calendario no empaginaba bien, de que no podías competir con CONCACAF, Liga y todavía la Copa Libertadores porque humanamente era imposible para los jugadores, pero empezaron a decidir por poco a poco dejar de lado a la Conmebol y a la Copa Libertadores, y pues la Copa Libertadores se decidió hartar, ¿no? Dejaron de invitarnos a esta competición y también a Copa América. Dijeron, bueno, pues no te interesa competir en mis torneos, porque la verdad es que Conmebol también recibía muy buenos ingresos de México, porque pues la verdad tenía bastantes ventas en Copa Libertadores. Y México, como no recibía ingresos de eso, entonces Decio de María decidió dejar la Copa Libertadores. Nuevamente priorizando el éxito económico, nuevamente con el enfoque de lo económico y olvidando totalmente lo deportivo. Porque obviamente Copa Libertadores y Copa América es mucho más interesante deportivamente hablando que una Copa Oro y que una CONCACAF, ¿no? Entonces México empieza todavía a caer más en un estado de debacle muy impresionante. Dejamos de competir en Copa Libertadores, dejamos de medirnos a rivales de nuestro nivel, incluso más alto nivel. Dejamos como selección de jugar contra Uruguay, contra Argentina, contra Brasil, únicamente en amistosos, porque ya no había Copa América. Entonces llega el Mundial, este Mundial de Qatar 2022.
este Mundial de Qatar, en el cual teníamos un pinche desmadre en selección, porque en 2018 teníamos a John de Luisa, a John de Luisa como presidente de la federación. ¿Por qué? Pues porque simplemente Emilio Azcárraga dijo, jálate mi compadre aquí. Era presidente de Televisa, John de Luisa, era presidente operativo de algunas funciones en Televisa, y posteriormente lo jala a la América y posteriormente lo jala a la selección. Ya después no da el ancho en el Mundial de Rusia 2018, acaban por cortarlo, acaban por realmente despedirlo. Y bueno, empezaron a sonar varios nombres interesantes, varias propuestas interesantes y muy llamativas, la verdad. Y pues jalan a Juan Carlos Rodríguez, conocido como La Bomba. Dirás, pues ¿quién es este güey? ¿Quién es este cabrón? Este cabrón fue también un director operativo de Univision, de TDN. Porque pues ellos hacen show, ¿no? Ellos son especialistas en crear show, en hacer rating y en generar pues bastante éxito económico, ¿no? Y dirás, ¿cómo metes a un cabrón de entretenimiento en deporte, no? Pues bueno, no sé si ya te diste cuenta o ya sabías, pero somos un pinche circo. Somos un pinche negocio y somos pues un simple entretenimiento más, ¿no? La selección mexicana. Adicional a esto, en la Liga Mexicana había un presidente y hay un presidente actual que se llama Mikel Arriola. Este presidente tampoco lo jalaron de un club importante, tampoco tiene experiencia deportiva y tampoco tiene experiencia dirigiendo empresas a nivel transnacional, ¿no? Este cabrón, esta persona, Mikel Arriola, Emilio Azcárraga lo decide poner, pues directamente viene del IMSS. Fue un presidente del IMSS y tú dirás, otra vez dices, ¿qué chingados tiene que hacer un güey del IMSS en la Federación de Fútbol? O sea, ¿qué chingados tiene que ser alguien de la política, alguien del PRI, alguien del IMSS? Pues dirigiendo la Liga Mexicana. No tiene sentido. O sea, deportivamente hablando no tiene sentido. Únicamente priorizando lo económico. Y bueno, pues llegamos a este mundial. Llegamos a este mundial arrastrando fracaso tras fracaso tras fracaso. Culpando a los entrenadores, despidiendo, cortando procesos. Obviamente haciendo todo mal. Y con este proceso se le aguantó al Tata Martino durante todo el proceso, en el cual perdimos final de Nations League, final de Copa Oro, no ganamos absolutamente ni madres. Hubo el pinche escándalo con Chicharito, que cortan de la selección, supuestamente por escándalos antideportivos que involucran a John de Luisa y a Chicharito Hernández, ¿no? Llegamos a este mundial creyendo con la soberbia de que podemos hacer un mundial histórico y traca, México eliminado en fase de grupos. Nuevamente una decepción, nuevamente un fracaso. Y nuevamente con muchísimo dinero gastado por los mexicanos en ese mundial. Y ya llegamos a hoy en día. Hoy en día la selección mexicana es una selección de segundo o de tercer nivel a nivel mundial. Es una selección que no compite Libertadores aún, que apenas va a competir Copa América porque nuestro compadre Estados Unidos la organizó y porque nos tiene que invitar porque vamos a coanfitrionar el mundial. ¿Realmente esto tiene sentido? ¿Esto tiene solución? Pues la verdad no. Somos una selección mexicana, somos un sector de la afición que sigue creyendo en la selección, que es una selección que sigue secuestrada por la misma persona, por Emilio Azcárraga. La misma persona que no ha escuchado ofertas para compartir los derechos de transmisión de México. ¿Cómo es posible que te llegue una oferta de Carlos Slim, que te llegue una oferta de Univision, de Disney, de Fox y de ESPN para ofrecerte los derechos de México, para intentar comprar los derechos de transmisión y que ni siquiera te sientes a escuchar y a leer la oferta? ¿Cómo es posible? La verdad. O sea, deportivamente hablando, cero interés, y económicamente hablando, pues también, porque te ofrecen un poquito más de lo que te ofreces, y de hecho hasta mucho más con la de ESPN que hubo hace poco. Pero realmente a mí me da coraje que ni siquiera te sientes a escuchar este tipo de ofertas. No solo por lo económico que te puede ofrecer Televisa, sino por toda la influencia que tienen en este país, ¿no? Obviamente como directivo, como dueño de un equipo, te sientes mucho más seguro, con un patrimonio asegurado, con una liga sin ascenso ni descenso, con una liga que no te va a hacer peligrar tus ingresos y que tu equipo va a estar estable durante muchos años, aún así sea una basura de equipo, aún así sea un equipo mediocre. Realmente lo único que fomentamos es la mediocridad y el estancamiento con esto. Quitamos el descenso, no hay Libertadores, no hay forma de competir directamente con equipos de un nivel muy alto. Aparte empiezan a inventar este tipo de competencias como la Champions Cup,
que la CONCACAF, la Leagues Cup, que no sé qué, que esto, que el otro, únicamente con el interés de seguir vendiendo tickets ahí en Estados Unidos. Y yo aquí empiezo a preguntarme, ¿esto va a tener salida? La verdad no creo. La única salida posible, la única salida viable que veo como aficionado a este deporte que tanto me gusta y que tanto me apasiona, pues es dejar de ver a la selección. O sea, últimamente son un negocio y si tú lo dejas de consumir, paulatinamente se van a empezar a decaer. Así que sé que es muy difícil dejar de ver a la selección de un día para otro. Sé que es algo muy complicado, pero el mundo sigue rodando. Realmente si no ves a la selección los partidos moleros, si no ves la Copa América, si no llegas a ver el Mundial, pues no pasa nada, porque el mundo sigue rodando, la vida sigue rodando. Y realmente a pesar de México ser uno de los países que más importa el fútbol, que más interés tiene, pues realmente no, sigue sin ser relevante, ¿no? Seguimos sin ser potencia y no hay por qué regalar nuestro tiempo a este tipo de gente, ¿no? Yo al menos ya no veo partidos moleros de selección, empecé con eso y paulatinamente mi intención es dejar de consumirlos. Solo así ellos se van a interesar un poquito por lo deportivo y por ofrecernos un producto mínimo decente, ¿no? Mínimo que nos dé una alegría de vez en cuando. Pero bueno, esta fue una pequeña reflexión. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y sobre todo suscríbete. Y pues ahí nos vemos.